Buenas, a continuación presentaremos la sustentación del amplificador diferencial. En este análisis se realizarán para tres casos específicos: para el amplificador diferencial con entrada simple y para el amplificador diferencial con entrada doble o con dos entradas. Este último se le realizarán los análisis en modo diferencial y en modo común. A continuación comenzaremos analizando el amplificador diferencial con entrada simple. Como se puede observar en el esquemático, este amplificador posee una resistencia de cambio de nivel, unas resistencias en base y una resistencia en el emisor común para ambos transistores. La característica de la entrada simple es que solo posee una fuente de alimentación sinusoidal. En este caso está conectada en el primer transistor. Como podemos observar, la corriente IQ está conformada por la suma de las corrientes IE1 más IE2. Pero como estamos trabajando con transistores pareados, es decir, sus características son totalmente idénticas, es decir, sus voltajes, corrientes y betas, además de características internas, son totalmente iguales. Así que podemos definir que la IQ va a ser igual a 2 veces la IE. Ahora, realizando el análisis en DC, la fuente sinusoidal se comporta como un cortocircuito, con lo cual tenemos esta rama de acá, que sería la IB por RB más voltaje base emisor más IQ por RE menos el voltaje NE. Como sabemos, hemos hallado la expresión de que IQ es igual a 2IE, reemplazamos, pero a su vez conocemos que I es beta más 1 IB, reemplazamos, nos queda todo con una sola variable, despejamos la ecuación y encontramos el respectivo valor por esta corriente. Con este valor tenemos unas relaciones con las cuales podemos hallar el resto de corrientes, como se muestra en este cuadro. Ahora, teniendo estas corrientes podemos hallar el voltaje colector emisor a través de la malla señalada. Comenzamos por la fuente de alimentación en DC, pasamos por la resistencia de cambio de nivel, pasamos por el voltaje colector emisor y terminamos en la resistencia emisor y la fuente. Como la única variable es el voltaje colector emisor, lo despejamos y hallamos su valor. Un factor importante para pasar al análisis en AC, en pequeña señal, es hallar el valor correspondiente a RP. Este valor se puede calcular a través de beta por voltaje térmico sobre IC, donde todas las características se conocen, ya que el beta en este caso es de 120, la IC la hemos hallado anteriormente y el voltaje térmico se trabaja en 25 milivoltios, obteniendo así su respectivo valor. Ahora, realizando el esquemático en pequeña señal, tenemos que este es el componente activo del circuito. Este sería nuestro transistor 1, este sería nuestro transistor 2, las fuentes en DC se cortocircuitan y por ello las tierras. Tenemos las salidas y la fuente de entrada. En este caso realizamos el camino de la corriente. En este caso, al llegar a este nodo, optará por el camino que menor resistencia le ofrezca para llegar a tierra, que sería a través del transistor, por lo cual tenemos la expresión de ella, despejamos el voltaje de entrada o el voltaje 1 y obtenemos esta expresión. Para el voltaje de salida 1 y el voltaje de salida 2, como tenemos referenciación, tenemos esta dirección de corriente. Esta corriente se influye a través de la corriente así que va hacia allá. Entonces el voltaje sería menos beta IB por RC. En este caso sería más beta IB por RC. Esos son los voltajes de salida. Ahora que necesitamos con estas relaciones hallar las ganancias de voltaje. Ganancia de voltaje en el puerto de salida 1 sería B1 sobre el voltaje de entrada. Reemplazamos las expresiones, realizamos las simplificaciones
o arreglos para llegar a las expresiones y dar su valor. De la misma manera para la ganancia en el puerto de salida 2, en donde hallamos a través de VO2 sobre voltaje de entrada. Igualmente realizamos el despeje, la simplificación y obtenemos su respectivo valor. Para la ganancia de voltaje en modo diferencial, tomaremos como dominante el puerto de salida donde se encuentra ubicado la fuente de alimentación sinusoidal. En este caso sería el puerto 1. Así que tenemos que la ganancia ABO1 menos la ganancia ABO2. Como tenemos esta expresión, la podemos obtener desde acá, la llevamos, realizamos las operaciones y podemos darnos cuenta que es el doble, ya que es su suma. Ahora, seguidamente se explicará el amplificador diferencial con dos entradas en modo diferencial. Como se puede observar en el esquemático, su parte en DC es idéntica. La única diferencia es que trabajaremos con las dos fuentes sinusoidales, BI y BO, y B1 y B2 serían en este caso, donde ellas son de polaridad inversa. Del resto las características siguen siendo idénticas, por lo cual al realizar análisis del DC ellas se van a cortocircuitar y vamos a obtener el mismo circuito analizado anteriormente, por lo cual sus valores en DC serán idénticos a los hallados anteriormente, por lo cual destacamos este recuadro. Al igual podemos encontrar RP a través de beta por voltaje térmico sobre IC, como son los mismos valores, este valor también va a ser idéntico. Ahora trabajemos que B1 para el análisis hace el siguiente análisis. B1 va a ser BA y B2 va a ser menos BA, o si se coloca la fuente menos más será B2 BA. Realizando el esquemático en pequeña señal, obtenemos los componentes activos, los transistores, sus resistores, las salidas y la conexión de las fuentes. Como se puede ver, hemos trabajado la fuente menos más y más menos. Si se quiere trabajar con el más, sencillamente se coloca negativo el valor. Como es un voltaje diferencial, un amplificador diferencial en modo diferencial, hallaremos el voltaje de entrada en modo diferencial. Este voltaje se halla B1 menos B2 o B2 menos B1. En este caso trabajaremos nuestra fuente dominante B1 menos B2. B1 sería la de la parte izquierda, B2 sería la de la parte derecha. Tenemos que B1 va a ser igual a BA y B2 va a ser igual a menos BA. Es decir, que va a ser 2 veces BA. Ahora, realizando la malla del camino diferencial de la corriente, es igual, ya que opta por donde menos resistencia a tierra le ofrezcan, igual que en el anterior caso. Así que atraviesa aquí y realizando la malla obtenemos esta expresión, de donde despejando BA obtenemos la expresión 2BA. ¿Pero qué es 2BA? 2BA la conocemos como el voltaje de entrada de modo diferencial. Hallando los voltajes de salida para cada puerto, es decir, VO1 y VO2, encontramos las expresiones a través de la dirección de la corriente. Sería menos beta y B RC y más beta y B RC para los respectivos puertos. Ahora encontramos la ganancia en modo diferencial para la señal 1, es decir, en este puerto, en el puerto 1, sería VOUT1 sobre el voltaje de entrada en modo diferencial. Ese voltaje de entrada, como encontramos que es 2BA, va a salir de la malla que tomamos del camino diferencial de la corriente, que sería esta expresión de acá. Realizamos las simplificaciones y ajustes necesarios a la
ecuación y con ello nos dará el resultado. Igualmente hacemos esto para la ganancia en modo diferencial de la señal 2 o en el puerto 2, que sería el puerto de la derecha, que se dará a través de VO2 sobre el voltaje de entrada en modo diferencial. Igualmente despejamos, simplificamos y organizamos la ecuación y obtenemos su resultado del reemplazando. Y la ganancia en modo diferencial se tomará como la fuente dominante. ¿Cómo sabemos cuál es la fuente dominante? Bueno, vamos a donde dijimos cuál era el voltaje de entrada en modo diferencial y la fuente dominante va a ser V1. Entonces V1 va a ser la fuente dominante, entonces el puerto dominante también será VO1. Entonces será VO1 menos VO2 sobre el voltaje de entrada en modo diferencial. Reemplazamos estas expresiones y obtenemos su valor. Como podemos ver al momento, sus valores son idénticos a los hallados para el amplificador de una sola entrada, pero encontramos que el amplificador diferencial con dos entradas también posee un modo común. A continuación explicaremos este modo. El amplificador diferencial con dos entradas en modo común, como pueden observar, es idéntico su esquemático en modo DC. Lo único diferente que se aprecia es la conexión de las fuentes. En este caso sí va más y más, o sea, tienen la misma polaridad a las bases de los transistores. Y como las fuentes sinusoidales en DC se cortocircuitan, obtenemos el mismo circuito para analizar en corriente directa, por lo cual sus valores van a ser iguales a los calculados para los dos anteriores casos, al igual que su RP. Ahora, los valores que van a optar para el análisis en pequeña señal B1 y B2 serán iguales ambas a BA. Ahora, en el esquemático en pequeña señal para este transistor obtenemos los componentes activos, que son los transistores, y vemos las fuentes positivas en el mismo puerto. Entonces poseen la misma polaridad, como se puede observar, se llama BA. Entonces el voltaje de entrada en modo común será igual a V1 más V2 sobre 2. Esto nos da como resultado VA. ¿Qué tiene de especial? Bueno, el modo común en especial, lo que pasa de su característica es que su camino de corriente se verá obligado, por así llamarlo, a pasar por la resistencia del emisor, por esta resistencia. Así que en este caso sería igual a 2 veces beta más 1 y B, la corriente que va a pasar por aquí, ya que esta corriente también afecta en este nodo. Así que realizando la malla, menos BA y B por RB y B por RP más 2 beta más 1 y BRE. Obtenemos la expresión, despejamos BA. ¿Y qué es BA? BA es el voltaje de entrada en modo común. Ahora, hallando las salidas en los puertos, los voltajes de salida en los puertos, VOUT1 y VOUT2 es a través también de la dirección de la corriente. En este caso, como pueden observar, la parte de la derecha siempre se trabajó con la corriente hacia allá, pero en este caso la corriente generada por la fuente V2 hará que nuestra corriente de la malla de salida o de la parte de la salida sea contraria a los dos casos anteriores, por lo cual nuestro VO2 también será negativo, o sea, será menos beta y B por RC. O sea, ambos voltajes de salida serán idénticos, por lo cual, calculando la ganancia en modo común para la señal 1, es decir, VO1 sobre el voltaje de entrada común, obtenemos la expresión y su respectivo valor. Estos valores siempre serán menores a 1, por lo cual se consideran atenuaciones. Y como se puede observar, que la relación para encontrar la ganancia común en las señales
1 y 2 es el voltaje en el puerto sobre el voltaje de entrada común. Podemos deducir también que son en ambos puertos la misma ganancia con la misma polaridad, así que como se puede ver expresado aquí está. Y al realizar la ganancia común en diferencial, esta será 0 debido a que las señales son idénticas, por lo cual al restarlas se anularán. Ahora, a continuación presentaremos la simulación de estos circuitos a través del software OrCAD Space Capture y mostraremos lo que son las señales de voltaje en cada patilla de los transistores para ver qué sucede. A continuación también presentaremos la tabla de los parámetros del transistor utilizado. Esto ya está adecuado, es decir, ya nuestro beta está acomodado a que esté en 120. Ese proceso ya se realizó por aparte. Ahora comenzaremos con el amplificador diferencial con una entrada. Como pueden observar, en el esquemático están sus corrientes, sus voltajes, y si alguno recuerda o desea ir atrás, pueden denotar que los valores son muy cercanos a los calculados. Se preguntarán, esta fuente de voltaje pues está apagada, es un corto sencillamente, y los voltajes de alimentación. Ahora, ¿qué señales queremos ver? Queremos ver la señal en la base 1, en la base 2, en el colector 1, en el colector 2, es decir, las de salida. Estas son las señales de salida. Y en el emisor 1 y en el emisor 2. Entonces, en el voltaje 1 vamos a tener un pequeño corrimiento en lo que respecta al DC. Y su polaridad, por así llamarlo, está igual a la de la fuente. En la base 2 tenemos un corrimiento mayor en DC y posee la misma polaridad. Aquí pueden observar los datos del punto máximo y del punto mínimo de la onda. En voltaje del emisor 1, en el voltaje del emisor 1 igualmente tenemos un corrimiento negativo. Esto se debe al DC, mayormente al DC, y tenemos un pequeño corrimiento, un desfase, no inicia igual que la fuente, pero tiene su misma polaridad. Al igual que lo correspondiente al voltaje en el emisor 2, como se pueden observar, las señales en base de ambos transistores y en emisores son idénticas. Ahora, las salidas, como se puede observar, tenemos un corrimiento positivo. Esto se debe al voltaje colector. Y su polaridad es inversa a la de la fuente. Como se puede calcular, la ganancia es inversa, por eso es negativo. Y para la señal 2, es decir, para la salida del BU2 en el colector 2, tenemos el mismo voltaje colector, por lo cual tiene un corrimiento en DC, y como se puede observar, esta sí tiene la misma polaridad que la fuente. Y también señalamos el voltaje diferencial de salida, es decir, BU1 menos BU2, los voltajes de colectores, donde al restarlo se puede denotar que pierde su corrimiento de DC y quedaría la señal pura. Como se pudo denotar anteriormente, sus ganancias se ven duplicadas. Ahora, el amplificador diferencial con dos entradas en modo diferencial. Observamos, ahora sí la fuente está activa. Esto es menos, más, casi no se nota, más, menos.
y se presentan todos los voltajes y corrientes respectivos. Los valores son idénticos a los anteriores, por lo cual, si son observadores, se puede notar que sus valores de polarización DC son idénticos. Y comenzaremos con las señales en voltaje base 1 y en base 2. En este caso las señales son inversas. En el emisor 1 y en el emisor 2 ocurre algo interesante. Estas señales son idénticas. Poseen un corrimiento, sí, un corrimiento en DC, pero además su frecuencia se ve afectada. Su frecuencia se dobla, se duplica. Y el voltaje de salida posee el mismo corrimiento a través de DC y está inverso, ya que nuestra fuente dominante es V1, está inverso a la fuente sinusoidal. Y la señal 2, el voltaje colector 2 o V2, es idéntica a la fuente sinusoidal y posee el mismo corrimiento en DC que el anterior. Sus amplitudes son idénticas, lo único es que son inversas las señales, la otra va. Y el diferencial se puede observar, al los pierde su nivel de DC y se duplica. Así sería la manera de obtener la mayor ganancia en su modo diferencial. Ahora, para el amplificador diferencial con dos entradas en modo común, observamos que poseen los mismos valores de polarización DC. Aquí este BS es la conexión a la misma fuente, si se puede notar aquí, es decir, el voltaje de entrada es 50 mV en AC, parte para acá y para esta base. Ambas están alimentadas a través de la misma fuente. Y el resto de valores, corrientes y voltajes. Analizando las señales de voltaje en cada puerto, obtenemos que el voltaje de base sigue siendo igual. El voltaje en base 2 ahora es idéntico al de la base 1, ya no es inverso. Tenemos un corrimiento en el voltaje emisor 1, en este caso usted puede notar que no está duplicada su frecuencia. Y en el voltaje 2 es igual al voltaje en emisor 1 y tampoco está duplicada. Posee también la misma polarización de fuente. La gráfica de salida del voltaje out 1 está por un corrimiento en DC y esta señal es demasiado pequeña, como se puede denotar en los intervalos que posee la señal. Está en milis, su amplitud es en milis. Y como recuerdan, la fuente era 50 milivoltios, por lo cual tiene una atenuación 50 milivoltios, pero el programa trabaja a través de amplitudes, así que son 100 milivoltios. Esto de amplitud tiene 36 milivoltios, así que tiene una atenuación del 65-64% de la señal. Y la salida es inversa, como se puede notar, en ambas son inversas a la fuente sinusoidal y también es una atenuación. Y como se puede observar, al ser idénticas, al realizar su voltaje diferencial obtendremos que es cero. En algunos casos se presentan ruidos. Sus mayores picos son en nanos, los ruidos que produce, pero se puede optar por cero, ya que el diferencial sería cero. Y así corroboramos la parte matemática del análisis que hemos realizado y presentado en la primera parte, la primera sección, con las simulaciones a través del software OrCAD Space Capture. Muchas gracias por su atención.